días, amigos y amigas de Inmobiliaria Ilumina. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Ilumina Live, el cuarto capítulo ya, y esperamos que sea de mucho interés para todos ustedes, donde nosotros estamos invitando siempre a actores relevantes del rubro inmobiliario para entregarles información que les pueda ser interesante a ustedes para tomar decisiones inmobiliarias, para estar al tanto de cómo viene la contingencia inmobiliaria. Hoy día tenemos un privilegio de contar con un gran invitado, Reinaldo Gleisner, asesor inmobiliario de Colliers International, que conoce mucho de todos los temas contingentes, ha pasado hoy por varias crisis, así que nos va a estar orientando un poquito cómo viene, cómo ve el momento inmobiliario, cómo viene la oferta, la demanda, los cambios en los planes reguladores, así que tenemos una interesante conversación con Reinaldo, a quien le damos la cordial bienvenida. Hola Reinaldo. Hola, buenos días Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias, todo bien. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, queríamos invitar a todos los que nos están siguiendo, a todos los interesados que puedan ir preguntando. Está habilitada ahí la opción para ir haciendo preguntas y puedan, eh, al final nosotros vamos a tratar de elegir la mayoría de las preguntas para poder respondérselas a ustedes. Bueno, Reinaldo, queríamos saber un poco tu visión acerca del escenario actual, cómo ves la recuperación. Ya hoy día estamos al menos viendo ciertas comunas desconfinándose, algo más de movimiento, gente que pueda empezar ya a salir un poquito más, y queríamos saber un poco tu visión actual y cómo es la recuperación. Ya, no es fácil hacer pronósticos hoy día. Estamos sin duda en la crisis más profunda de mucho tiempo. Sin embargo, creemos que con las medidas que ha tomado tanto el Banco Central como el gobierno, la recesión, que es muy profunda por el confinamiento, pueda revertirse con bastante velocidad a partir de ahora, a partir de septiembre, y puede mostrarnos un último trimestre del año con una recuperación de la actividad. Estamos igual en un contexto de tasas de interés bajas o bajísimas, lo que permite desarrollar la actividad con alguna solvencia y por lo menos con bajo costo financiero. Claro, De la tal manera sensación de 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 que que las tasas han ido subiendo, pero siguen estando bastante bajas todavía en los últimos años, digamos. sí, sí, claro, el tema de las tasas es que el Banco Central tiene la tasa rectora en el nivel más bajo de nunca, eh, porque están prácticamente en cero, en el cero técnico que ha llamado el banco. El tema es de que el traspaso a los clientes finales, a, los, a las empresas, a las personas, está marcado por los riesgos del momento, y los intermediarios, que en este caso son los bancos, están haciendo las provisiones y tomando los resguardos para asegurar la calidad del crédito. Claro. Nos parece que la estabilidad de los bancos del sistema financiero es una condición esencial para la recuperación, ojalá a partir del último trimestre de este año. Se ha discutido mucho, Reinaldo, en cuanto a la recuperación, si va a ser en B corta, en U, más alargada, más o menos acortada. Tu visión, ¿cuál es al respecto? Bueno, la verdad es que yo no tengo una visión propia, no tengo ningún atributo para hacer un pronóstico de ese tipo. Yo me ajusto más bien a lo que ha dicho el Banco Central, que desde un comienzo, ya en abril, sostuvo que la recuperación sería en la forma de B corta, es decir, una caída muy fuerte, y una recuperación a buena velocidad. Tenemos algunos ejemplos de países extranjeros que han tenido una recuperación
muy importante a partir del momento del desconfinamiento. Esperamos que en Chile se pueda repetir esa situación. De países que van un poquito más avanzados en la recuperación. Eh, sí, bueno, de países que están, Estados Unidos ha tenido una muy buena recuperación del empleo, y no es precisamente un país que esté muy adelantado en el control de la crisis. Pero en los países europeos, en la Unión Europea, ha habido algunos países con buena recuperación. Eso nos Claro. abre la posibilidad de que efectivamente en Chile se produzca algo similar. Obviamente va a depender de la eventual segunda ola de contagios, que a su vez dependen de la responsabilidad de las personas. Perfecto. Reinaldo, pasando a otro tema, lo que a toda la gente siempre le interesa, que es un poco la variable de precio. ¿Cómo ves tú que debiera moverse la variable de precio y que al final es un poco lo que genera el poder comprar o no para mucha gente? Sí, claro. Lo que hemos visto hasta aquí es que los precios no han sufrido deterioro en lo que podríamos llamar los precios de pizarra. Es decir, la oferta de vivienda ha mantenido los niveles de precio estables. Incluso hay algunos precios en algunos sectores que han subido. Eso no quita de que es probable que en este momento haya empresas o inmobiliarias dispuestas a conceder algunas ventajas como descuento, como pago a plazo del pie, como algunas otras medidas eh, para generar ventas que son obviamente muy indispensables para cualquier actividad económica. De tal manera que la visión que tenemos nosotros en Colliers, o que tengo yo en lo personal, es una estabilidad de precio con oportunidades durante los próximos 3 o 6 meses para invertir. Y obviamente Perfecto. acompañado de una muy buena tasa de interés. Porque si bien, como dices tú, los intereses están relativamente un poco más altos que en octubre del año pasado, a comienzos de octubre, eh, va a depender mucho del clima económico, de que efectivamente la tasa de interés vuelva a bajar del 3,5-4% de los créditos hipotecarios que está hoy día, probablemente al 2,5 o 3. Ya. Y también, bueno, cuáles serían como los componentes del precio, porque uno obviamente, por un lado, como salía en el título de esta invitación, uno va por el lado de la oferta, otro por el lado de la demanda, y ahí se ajusta el precio. Por el lado de la oferta, incide, por un lado, las tasas, también los valores del suelo, ¿no es cierto? Y también tiene que ver los planes reguladores. Ahí nos gustaría que nos pudieras comentar un poquito sobre eso. Claro, pero hay una situación que es general y que es bastante obvia, y es que cualquier actividad constructiva requiere de terreno para construir. En las décadas del 90 y en la década del 2000, del 2000 al 2010, había bastante opciones de extender terreno urbano o generar cambios de uso de suelo en un sentido un poco figurado, de pasar de vivienda a departamentos con la densificación. Y en los últimos años se da un poco más en la transformación de terrenos industriales que están en zonas urbanas y que tienen normativa urbana a vivienda. Sin embargo, el avance de la construcción en los últimos 30 años obviamente genera escasez de suelo. Y la escasez de suelo está muy centrada en las comunas que han tenido fuerte desarrollo. Es decir, hay falta de suelo
en Vitacura, en Las Condes, en Providencia, en Santiago, en Ñuñoa, etc. Ahora, esta falta de suelo está de alguna manera muy presionada también por los cambios normativos de las mismas comunas hacia restricciones en la constructibilidad, hacia restricciones en la altura y hacia restricciones con la densidad. Esto obedece a un movimiento de opinión general, opinión pública a partir del 2005 aproximadamente, en que en Las Condes, por ejemplo, se introdujo por respeto a o por exigencia de quienes viven en la comuna, que viven en sus lugares, que tratan de defender el lugar, tratan de no tener que dejar el lugar por distintas razones. Y en esta defensa parecía muy invasivo los edificios de altura y parecía muy invasivo los departamentos de tamaño pequeño, que podríamos estar entre 1 y 2 departamentos, hasta 50 metros cuadrados de superficie. Unión dormitorio, claro. De 1 y 2 dormitorios, perdón. Sí. Entonces, esto de alguna manera se impidió la posibilidad de construir estos departamentos, que son exactamente los que más está pidiendo el comprador. Lo que más se vende hoy día, estamos en cerca del 75% de la oferta está en departamentos de 1 y 2 dormitorios en las dimensiones mencionadas. Entonces se termina privilegiando a unos pocos que ya viven ahí, que no quieren en el fondo compartir esos terrenos con más futuros clientes. Sí, por supuesto, hay la defensa, que es una cosa muy natural en cualquier grupo social que defiende su condición actual o sus privilegios, como se le quiere llamar. Lo que pasa es que esto está en contraposición con requerimientos del país y está en contraposición con el tema de las inversiones que hace el fisco o el Estado por la vía de metro, por la vía de generación de vías rápidas, etc. Claro. No se logra obtener el beneficio para una gran cantidad de usuarios de vivienda, ya sea para compra, ya sea para arriendo. Entonces, los planos reguladores han incidido muy fuertemente en la disminución de la disponibilidad de suelo. En la oferta, en el fondo, claro. Claro, la oferta se ha disminuido, la oferta de suelo se ha por lo mismo ido desplazando, o la oferta de viviendas consecuencia de la disponibilidad de suelo, se ha ido desplazando a lo largo de los ejes del metro, en las distintas direcciones de las líneas de metro. Dado que el metro es el medio más universal de transporte en Santiago y es un elemento extremadamente integrador de los grupos sociales a través de la facilidad de desplazamiento. Perfecto. Reinaldo, y ya hablamos de la oferta, nos comentaste de los planes reguladores. Respecto a la demanda, ¿cómo ves tú que ha afectado esto a la demanda por vivienda? Bueno, no hay duda que la demanda está muy afectada por las expectativas de la crisis económica. Y la demanda va por el lado tanto de compra como de arriendo. Esa demanda ha estado muy afectada por la crisis, que es natural, por las expectativas de cada persona, cada grupo familiar en torno a la estabilidad de los ingresos o en torno a la estabilidad de la continuidad laboral. Sin embargo,
la presión, si uno ve la historia en el largo plazo, nosotros suponemos de que la presión por vivienda irá aumentando. Hoy día la presión por vivienda o la necesidad de vivienda está centrada en los departamentos. Las casas representan entre el 15 y el 20% de la venta total, de tal manera que el tema más central son los departamentos. La presión por departamentos, en particular en la zona oriente, es tal que aún en la situación actual los precios tienden al alza, por lo menos los que se comunican en las páginas de internet, y en las comunas como Estación Central, como Santiago, como Ñuñoa, hasta aquí la estabilidad de precios ha sido la tónica, y dan la posibilidad a los inversionistas de participar de esto por la vía de generar renta, ya sea a nivel de personas, ya sea a nivel de grupos de amigos, ya sea a nivel de empresas o de fondos de inversión que generan edificios enteros para la renta inmobiliaria, que viene a satisfacer algunas demandas que vienen por el lado, que no se pueden satisfacer por el lado de la compra, dados los niveles de precios finales. Ya. Aprovechamos también, Reinaldo, de preguntarte por ciertos sectores, haciendo ya un doble clic. Nosotros como inmobiliaria estamos en Peñalolén, Providencia, Vitacura. Estas zonas, ¿cómo las ves tú en estos momentos? Bueno, ya mencionamos de alguna manera Vitacura y Providencia, que tienen una demanda muy fuerte por vivienda, que tienen una participación bastante pequeña en la oferta hoy día, si uno lo compara con alguna situación histórica anterior, hace 10 o hace 15 años, la importancia de Las Condes, Providencia, Vitacura en la oferta de vivienda era Mucho muchísimo mayor que ahora. mayor que ahora. Había muchísimas más opciones. Observamos hace ya 2 o 3 años de que los stocks de departamentos están bajando, y están bajando básicamente por menor oferta. Esto afecta mucho más a Vitacura, Providencia, Las Condes, por la falta de suelo, y el interés por vivir en esas comunas, por el alto nivel de servicios urbanos que tiene y de comodidades que tiene, es muy grande, y nosotros pensamos de que eso va a seguir presionando los precios en esas comunas, que a mí me parece que los precios están al alza en una proporción mayor que lo que uno podría explicar por el precio del suelo. Ya. De tal manera, eso lo estimamos como prácticamente un dato, que el crecimiento del último decenio, que ha sido el valor de los departamentos, se duplicaron. Nosotros pensamos de que en esta zona del oriente de Santiago esa tendencia puede ser un poco menor, pero va a seguir siendo muy fuerte. ¿Tú crees que obviamente, no, claro, no ahora que estamos en la mitad del tema de la pandemia, pero quizás en el corto o mediano plazo debería seguir una tendencia, al menos me quedo yo, no a la baja? No, yo pienso que la baja, salvo situaciones puntuales hoy día, por inmobiliarias que requieren generar ventas y que están obligados a generar descuentos o dar facilidades. A mí me parece que los precios van a seguir subiendo en esas comunas, en las comunas más demandadas. Probablemente esto también incluya a Ñuñoa y Peñalolén.
No, Peñalolén es otra comuna ahí no nos has comentado, que bueno, nosotros estamos en el sector de las Pircas ahí, no sé qué Sí. opinas tú. Bueno, Peñalolén ha sido una comuna que eh, ha tenido una evolución en el tiempo muy, muy interesante. Me acuerdo del año 95, las primeras viviendas que se construyeron eran relativamente modestas. Y actualmente ha habido un desarrollo muy significativo eh, por ya 20 años de viviendas que van creciendo en el estándar de dimensión y creciendo también en el estándar de precio. Claro. Ahora, el sector de las PIRCA es un sector bastante privilegiado eh, porque se concibió como un área eh, de mayor dimensión de las viviendas, de mayor dimensión de los terrenos y de generar espacios generales muy amplios en un enclave bastante cercano a la cordillera con una espléndida vista y suponemos también muy buen clima. De tal manera de que eh, esa densificación en las pircas de pasar de vivienda a departamento es la tendencia normal. Eh, y eso yo pienso que se va a seguir manteniendo. La El proporción interés, casa-departamento que siga aumentando hacia los departamentos en el fondo. claro, claro, es que las casas en Santiago, salvo en la periferia, son una situación casi imposible. Si uno ve los precios de las casas en Vitacura hoy en día, no tiene mucha lógica, salvo la presión por vivir en Vitacura. Sí, están más allá de los costos tradicionales de las casas. Pero según lo que yo te entiendo, es más por un tema de restricción de suelo más que por demanda. O sea, a la gente todavía le interesa ir en casa, pero no hay por restricciones de suelo o por un tema de demanda. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que estas cosas siempre tienen dos componentes o más de dos componentes. Hay una componente que es la demanda, que ha cambiado la preferencia por vivir en casa de 140 metros o más en terrenos más grandes. eh, es una situación que con la vida moderna, cuando la familia es bastante más chica, con muchas personas que viven solas o que viven en pareja y no tienen hijos, el tema de la vivienda, de la casa, pasa a ser una solución poco práctica. La, Claro. los departamentos tienen muchas soluciones que son muy útiles para la vida cotidiana y tienen el beneficio en general, no siempre, de la cercanía a los servicios urbanos. Entonces, hay un interés por vivir en departamento porque en percepción de las personas eso es más cómodo. Por otro lado, sin duda, los precios de las casas, en la medida que tengamos tanta falta de suelo, también pasan a ser niveles muy difíciles de sostener. Entonces las opciones de vivienda, de casa, se van trasladando a zonas que son fuera del radio urbano que uno considera habitual en Santiago, son en Chicureo, en Colina, en distintas ocasiones, en distintas ubicaciones, en Buin, en Padre Hurtado, y son las comunas que han tenido más desarrollo de casa en el último tiempo. Perfecto. Pequeño paréntesis, pues estamos llegando ya a la etapa final. La recordamos a los que todavía no han enviado sus preguntas, que las enviemos, a tratar de contestarlas a la mayor cantidad posible dentro del tiempo que tenemos. Último, Reinaldo, para ir ya cerrando.
algo entraste, pero el tema de productos, el tema de productos nos interesa, de qué es lo que hoy día están exigiendo los clientes, cómo crees tú que ha ido mutando este producto, algo ya hemos ido conversando a nivel de productos más macro de casa departamento, pero ya entrando ya en los departamentos, ¿qué cosas destacarías tú como relevantes a nivel de producto? Bueno, el tema de los requerimientos en los departamentos y en las casas, obviamente está muy influido por el teletrabajo que se dio forzadamente en el último tiempo y que se mantiene en una medida importante. Obviamente eso impulsa a buscar soluciones de generar espacio de trabajo dentro de los departamentos, dentro de las casas, y estos espacios de trabajo es muy difícil pensar que van a redundar en un aumento de metraje de los departamentos, porque estamos limitados por el costo o por el precio que pueden pagar los clientes. Claro. Entonces, soluciones como ciertas áreas comunes que permitan un trabajo individual con privacidad, más o menos privacidad, puede ser una solución útil y facilitadora de la vida. Y el otro tema que indudablemente cuando se vive confinado pasa a ser muy importante la configuración del espacio de cocina y comedor con una adecuada instalación que permita desarrollar una vida cómoda y con espacios adecuados. Y esos espacios están en una gran medida asociados a una adecuada instalación de muebles que hace posible aprovechar mucho más los terrenos, el espacio del departamento. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a tratar de decir unas preguntas, de responder. Nos están llegando hartas preguntas, la verdad. Vamos a tratar de responder un par y después para que tú puedas ahí cerrar con algún tema. Nos preguntan acá, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ha empujado para liberar las densidades alrededor del eje de metro. No sé si sabes en qué va eso, si efectivamente hay un plan para que se pueda amortizar esa inversión del metro, que al final no tiene sentido si es que el eje de metro es de baja densidad. Sí, ha habido un esfuerzo del Ministerio en facilitar un poco las densidades, pero la propuesta está asociada a un cierto segmento de vivienda y es un esfuerzo que podríamos calificar claramente de tímido. No resuelve la magnitud del problema. Cuando se requieren 30.000 viviendas al año, la densificación moderada o modesta de algunos terrenos no resuelve el tema. Entonces, el tema, lo que en realidad se requiere, si uno calcula cuánto es el espacio que se consume al año en metros cuadrados para departamento, es fácil verlo si uno va a la comuna de San Miguel, a lo largo de Gran Avenida, prácticamente se consume el espacio equivalente a una franja completa de Gran Avenida, con un ancho de 2 cuadras para el oriente y el poniente. Ese área es lo que se construye anualmente, o lo que se requiere, o lo que tiene mercado anualmente en Santiago. Entonces, la dimensión del espacio requerido es muy grande y requiere políticas bastante más agresivas, a no ser que estemos obligando a todos los habitantes de Santiago o a muchos habitantes a trasladarse más lejos
obligar al Estado a construir más metros, etc. Más, más metros en el sentido del transporte. Aquí nos llega otra pregunta. Dice, bueno, los planes reguladores efectivamente han ido bajando su altura y densidad de los edificios. Pregunta, en su opinión, ¿las personas prefieren vivir en edificios más bajos o más altos? En el sentido de, va más por el lado de que lo han ido bajando porque las personas prefieren ese tipo de producto o es más por el tema de los vecinos. Bueno, ahí está volvemos un poco a lo que comenté. No, yo pienso claramente que es una presión de los vecinos al momento de los cambios de plano regulador. A mí en lo personal me gusta mucho la altura y creo, y no conozco casos de que edificios que no se hayan vendido en la parte superior por exceso de altura. De verdad la altura es una condición muy, muy agradable de vivir en un departamento, por lo despejado de las vistas. No veo yo que la mayoría o que todos prefieran vivir en los pisos inferiores. Hay obviamente un momento que es el tema cuando hay terremoto, después del terremoto del 2010, obviamente que hubo cierta preferencia por casa y cierta preferencia por departamentos más bajos. Pero por un periodo limitado de tiempo. Más. Sí, claro, duró 6 meses. Claro. No fue un tema... Después la memoria falla. Claro, un requerimiento fundamental. Aquí Gabriel nos pregunta, ¿qué pasa con el plan regulador de Renca? ¿Ustedes saben de ese? Ya, eso es más... no tengo el conocimiento aquí a mano de la modificación Ese específicamente. Renca. Sí, yo sé que hay cambios en el plano regulador. El tema de los planos reguladores es que hay siempre un estudio previo, pero la solución final no necesariamente es la que se propuso. Entonces, por lo menos en general nosotros esperamos que se resuelva formalmente todo el proceso de cambio en los planos reguladores para después revisarlo. Perfecto. Pero yo pienso, por lo que he visto, tampoco hay un cambio distinto a la tendencia general de hacer los planos reguladores en general más restrictivos, salvo algunas zonas. Teniendo Renca... ¿Ya? No, perdón. Ya, es que Renca tiene un potencial, a mi juicio, de muy buena conectividad. Y yo creo que deberían aprovechar mejor la conectividad que tiene. Perfecto. Y la última, y aquí Pablo nos pregunta, bueno, felicita ahí por un excelente invitado, dice, si fueras tú la autoridad máxima, ¿qué cambiarías de la actual regulación para mejorar las condiciones de compra de las personas? Bueno, no hay ninguna duda que el problema principal hoy día de precio es el suelo. No es la única condición, pero el suelo es la condición más relevante. Más gatillante en los precios, digamos. Claro, entonces lo que hay que actuar sobre el suelo, sobre la disponibilidad de suelo, hay que generar más suelo, eso no cabe ninguna duda. Hay un ejercicio interesante que entre el año 90 y el año 2005, los precios de la vivienda medidos en UF por metro cuadrado fueron estables, iguales. No hubo cambio en los precios de venta a los de departamentos. De las unidades. Y el cambio empieza a poco andar de los cambios de plano regulador. Es muy difícil, entiendo yo, cambiar la condición de disponibilidad de suelo, pero debiera tratar de mejorarse esa situación. Ya, pues bueno, siguen ahí las preguntas, pero lamentablemente no, ya se nos acaba el tiempo. Queríamos
agradecerte ahí, Reinaldo, por tu tiempo y por tu gran ahí conversaciones, nos respondiste ahí todas las dudas. Queríamos agradecer también ahí tuvimos muchos participantes ahí siguiéndonos, así que queríamos agradecerles a todos, ojalá hayamos también podido ayudarlos ahí con toda esta incertidumbre que hoy día hay en todo tipo de temas, pero hoy día nos toca hablar ahí de temas inmobiliarios, y invitarlos al siguiente live que va a estar en un par de semanas más, en el mes de septiembre, y todo esto se puede ver a través de nuestra página, que es www.inmobiliariolumina.cl, y a través de nuestras redes sociales. Así que nada, agradecido, y bueno, ahí, Reinaldo, no sé si querías cerrar con algo. Ya, muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que la visión hacia adelante es relativamente optimista, que la visión es de recuperación de la actividad en el próximo trimestre. Obviamente vamos a tener una caída en el producto en todo el año, pero el año 2021 debiera ser un año de una recuperación bastante franca, de que obviamente existen oportunidades hoy día para comprar, de que quien está en condiciones de comprar tiene una buena manija frente a los vendedores, pero lo vemos como una ventana en el tiempo, por quizás 3 o 6 meses, pero no por el largo plazo. No permanente. De tal manera de que hay oportunidades y conviene analizar las oportunidades. Ya, pues, muchas gracias. Estamos ¿Ya? Muchas en gracias a ustedes. contacto. Mucho éxito en el emprendimiento que tienen. Ya, pues ahí, hasta pronto. ¿Ya? Muy bien. Muchas Adiós. gracias. Adiós.